Hoy os traigo un pequeño resumen de los clásicos que leí en 2021. Empezamos. Bienvenidos a Abemar Books, yo soy Chris y como habéis visto al inicio del vídeo, hoy vengo a hablaros de los clásicos que leí el año pasado. Como ya sabéis, yo llevo poquito con el canal, empecé en octubre, entonces ha habido muchos libros de los cuales yo no os he podido hablar por aquí por el canal. Y estoy haciendo algunos vídeos, pues de alguna forma recopilatorios, para que así tengáis también un poco el resumen de otros libros que he ido leyendo a lo largo de todo el año. Por eso es que además de las 10 mejores lecturas que yo tuve el año pasado, también os traje, os dejo ese vídeo por aquí. También os traje un vídeo en el que os hablaba de otros libros de 5 estrellas que había leído el año pasado, pero que no habían entrado dentro de esas 10 mejores lecturas, pero que también son muy buenos libros y que recomiendo al 100% porque son de 5 estrellas. Por lo tanto, ese vídeo también os lo dejo por aquí. Y os pregunté también si queríais que hiciese un vídeo de libros de 4 estrellas, que me parece también súper buena puntuación para un libro y que también pues son libros que yo recomiendo. Y nada, eso si queréis que lo haga, dejádmelo abajo en comentarios. Y bueno, pues hoy, para recopilar otra vez de otro género, más libros que leí el año pasado, pues es que os traigo este resumen de los clásicos que leí en 2021. Pero antes de empezar, ¿vale? Como siempre, recordaros que podéis seguirme en mis otras redes sociales, tanto Instagram como Goodreads, que os dejo abajo los enlaces a ellas. Y ya está, ahora ya sí que sí, empezamos y os cuento cuáles son los clásicos que yo leí el año pasado. El primer clásico del que vengo a hablaros fue también el primero que leí el año pasado. Y bueno, creo que os voy a hablar un poquito en el orden en el que leí los clásicos a lo largo de todo el año, ¿vale? Este clásico fue El fantasma de la ópera. Este libro la verdad que me sorprendió para bien. Pensaba que se me iba a hacer pesado, pero no, sí es cierto que hubo cositas que no me terminaron de encantar, pero yo lo disfruté bastante y me gustó mucho. De este clásico yo había visto opiniones o muy positivas o muy negativas. Entonces iba con un poco de respeto, pero finalmente yo lo disfruté. ¿Qué fue lo que disfruté de aquí? Pues disfruté muchísimo tanto la ambientación del libro como algunos de sus personajes, sobre todo del propio fantasma de la ópera, de los tejemanejes que se trae en la historia, de esa descripción de los lugares por los que se mueve el fantasma. La verdad es que disfruté un montón de todo eso. La narración también me pareció bastante peculiar, fue como muy poética. Y bueno, las cositas que quizá no me terminaron de encantar, pues fue la propia relación romántica que hay en el libro, que es como que no me la terminé de creer. Pero bueno, teniendo en cuenta, pues como siempre, que es un clásico, la época en la que está narrado y demás, como que se pasa, o bueno, la historia de amor tiene un sentido diferente, al menos así lo pienso yo. Y bueno, quitando eso, disfruté mucho del clásico. Yo le di 4 estrellas y nada, la verdad es que yo sí que lo recomiendo porque a mí me ha gustado. El siguiente clásico que leí el año pasado fue Jane Eyre, de Charlotte Bronte, y ha pasado a ser de mis favoritos. Disfruté muchísimo de esta historia, pensaba, como siempre pienso con los clásicos, quizá culpa mía, quizá no, es culpa mía el hecho de pensar así, pero siempre que me empiezo a leer un clásico digo, a ver si no me encuentro con una narración pesada o densa. Y bueno, para nada, o sea, es que este libro lo empecé y del tirón me leí como 200 páginas. Tiene una narración súper fluida, la historia me enganchó desde el primer momento y bueno, yo lo disfruté muchísimo. La protagonista, Jane Eyre,
es uno de los personajes que más me han gustado de todo el libro y quizá de los clásicos en general, por su forma de pensar, su forma de ser, las decisiones que toma. Y nada, este ha pasado a ser de mis clásicos favoritos, junto con otro que ahora os hablaré de él también. Así que, por mi parte, muy recomendado. Yo a este clásico le di, bueno, a este libro le di 4 estrellas porque sí hubo momentos en los que la trama como que flojeaba ya de cara al final, aunque luego remontó. Entonces no le di las 5 estrellas, pero estoy pensándomelo que si en algún momento hago relectura puede que sea de 5 estrellas, porque de verdad la historia me gustó mucho. El siguiente clásico que leí el año pasado fue El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es un libro muy corto, en esta edición no llega ni a las 100 páginas, ¿vale? Es un libro, como veis, muy finito. Yo tengo este de la edición de Alma Clásicos, perdón, de la editorial Alma Clásicos. Y bueno, la verdad es que este libro me gustó y no me gustó. Me gusta la idea de lo que plantea, pero sí es verdad que en esta ocasión esta narración a mí se hizo un tanto pesada, se me hizo lenta. No sé si quizá porque es muy conocido qué es lo que pasa en esta historia, entonces no hay ningún tipo de sorpresa, o por la narración en sí que me resultó densa. Entonces, bueno, le di 3 estrellas porque hubo cosas que sí que me gustaron, pero en otro sentido, pues cosas que no, que fueron esas, ya digo, que me resultó bastante lento a pesar de ser un libro cortito de no llegar ni a 100 páginas. Así que en esta ocasión, pues lo dejé con 3 estrellas. El siguiente clásico que también leí el año pasado fue Otra vuelta de tuerca de Henry James. Este es un libro súper chiquitito, lo acerco para que lo veáis. Y bueno, deciros que este para mí ha sido el peor clásico que yo he leído este año, porque a pesar de tener, es que os digo, porque, a ver, no llegan a 150 páginas, 147 páginas, es súper pequeñito el libro, o sea, aquí lo veis, en esta edición al menos, que yo lo tengo. Se me hizo muy pesada la narración porque me parecían frases eternas. Cuando llegabas al final de una frase decía, bueno, he leído muchas cosas porque hay como una oración dentro de otra oración, dentro de otra oración, muchas subordinadas, y al final me resultó una narración pues muy pesada, cosa que me hizo que la trama se enlenteciese, y además cuando llegas al final me quedé a cuadros con flores. Me puse a buscar por internet para ver qué había pasado y bueno, vi que hay pues diferentes interpretaciones de lo que pasa al final. Así que a mí eso me descuadró un poco y hizo que, entre que la narración no me había gustado y el final que me encontré, hizo que no disfrutase del libro, así que se quedó con 2 estrellas. Este yo no os lo puedo recomendar. He visto muy buenas valoraciones porque es un clásico del terror que gusta mucho, pero a mí no me gustó y en esta ocasión yo no puedo recomendároslo a vosotros. El siguiente clásico que leí fue Seda de Alexandro Barico y este clásico sí que lo disfruté. Es otro libro muy cortito que os voy a decir las páginas que tiene en esta edición. No llega a 100 páginas. Tiene como 93 o 94 y la verdad es que me sorprendió esta historia. Es cierto que es una historia bastante extraña, que hay una parte que quizás se puede interpretar porque luego, comentando con otras personas que ya lo habían leído, coincidimos en una parte en la que, bueno, pues a ver, ¿cómo os digo? En la que ella había dado una interpretación y yo otra. Entonces, según la interpretación que le das, pues el sentido puede tener, el final puede tener un sentido u otro. Y aunque eso suele dejarme descolocada, como os he dicho antes con el caso de Otra vuelta de tuerca, que puede dar lugar a entender la historia de diferentes formas, pues la verdad es que en este libro no me pareció mal, me parece una historia diferente, bonita y que os recomiendo. Yo le puse 4 estrellas y nada, este sí que os recomiendo que lo leáis.
Otro clásico que leí el año pasado fue Rebeca. Es un libro que yo pues nunca me había llamado la atención, pero que después de ver tantas buenas críticas en Bookstagram y en Booktube, pues me animé a leerlo. Y muy buena lección, aunque con este libro me pasó algo, y es que yo bueno, el año pasado no, el anterior, empecé a leerlo y me leí como las 60-70 primeras páginas y me parecieron súper lentas, que no pasaba nada en la trama y muy pesado. Entonces dije, uy, me da a mí que este libro no lo voy a disfrutar. Pero bueno, el año pasado, en lectura conjunta, volví a leer esas 60-70 páginas, me parecieron igual de lentas, pero una vez pasadas esas 60 o 70 páginas, el libro me encantó. Tiene una ambientación buenísima, buenísima. Hay escenas que te ponen la piel de gallina, hay personajes que son tremendos, que disfrutas mucho cada vez que aparecen en escena por su personalidad, porque ves que son realmente relevantes en la trama. Y por dónde va la historia luego, a mí me encantó y me sorprendió muchísimo. Así que bueno, pues yo a este libro le puse 4 estrellas, no le puse las 5 por ese comienzo que en ambas ocasiones me costó, pero sí que es muy muy recomendable. El penúltimo clásico que leí el año pasado fue Orgullo y Prejuicio. Esto tenía delito que fuese uno de los que yo creo que es uno de los clásicos más conocidos o más leídos. Pues yo no lo hubiese leído todavía. Pero es más, es que yo no había visto la película todavía, ¿vale? Ni película, ni serie, ni nada. Es decir, no sabía por dónde iba esta historia. Había visto escenas sueltas y sí sabía más o menos por dónde iba a ir la historia, pero es verdad que no lo conocía del todo bien. Entonces, bueno, pues lo leí el año pasado, como digo, y no es una opinión impopular, pero quizá no es tan popular como otras, porque yo no he disfrutado esta historia al 100%. La primera mitad del libro, la verdad es que me pareció bastante lenta, con poca trama, porque, a ver, en la sociedad, en la época en la que está narrado esto, pues bueno, los personajes lo que se dedican es a ir prácticamente pues de casa de unos a otros, de los amigos, de los conocidos, de unas fiestas. Entonces lo único que pasa es eso, que se van moviendo por diferentes lugares y lo que van hablando entre unos y otros, los chismes, los cotilleos, y pasa poco más, la verdad. En la segunda mitad del libro ya me empezó a gustar más, porque pues esos chismes, esos cotilleos dan lugar a que pase ciertas cosas. Entonces pues ya sí que me enganchó un poquito más la trama, y su segunda parte la verdad que sí que me gustó y la disfruté, pero la primera se me hizo lenta y me costó entrar en la historia. Entonces bueno, yo por este motivo le di una puntuación más o menos intermedia, que es de 3 estrellas. Yo sé que este libro pues a mucha gente le encanta, tiene sus 5 estrellas porque le encanta la historia romántica que hay entre Mr. Darcy y Elizabeth, pero yo creo que no la disfruté al 100%, ya digo, por esa primera parte del libro en la que se me hizo, pues como digo, bastante lenta la trama. Así que nada, yo lo dejé con 3 estrellas, como digo, pero bueno, igualmente si os llama la atención leedlo, porque a vosotros os puede gustar más. Y ya por último, el último clásico, el último libro que leí el año pasado fue Peter Pan, que bueno, yo lo tengo en esta edición de Alma Clásicos y me encantó. Me gustó muchísimo. Junto con Jane Eyre, que os he nombrado antes, han pasado a ser mis 2 clásicos favoritos, y como podéis comprobar no tienen nada que ver el uno con el otro, pero cada uno tiene sus características particulares, por lo que tienen sus 5 estrellas. Bueno, Jane Eyre ya os he dicho que tiene 4, pero que me estoy replanteando esas 4 estrellas, pero le puse 5 estrellas porque me gustó mucho. Se lee muy muy fluido, al fin y al cabo es un cuento para niños, pero disfruté un montón la forma en la que está contada la historia, cómo entre líneas se dejan ver enseñanzas de los comportamientos de Peter Pan, en los comportamientos de Wendy.
Y bueno, yo esta historia la conocía pues por la película de Disney, jamás había leído el clásico y la película pues sí es verdad que es bastante fiel al clásico, entonces poca sorpresa me llevé, pero a pesar de eso me gustó mucho cómo está narrado el libro y lo disfruté mucho. Así que nada, este clásico sí que os recomiendo que lo leáis porque está muy bien. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Esos fueron todos los clásicos que yo leí el año pasado. Este año sí es verdad que hay algunos que me gustaría leer. En concreto son 3, pero no sé si los conseguiré o no. Uno de ellos es Cumbres Borrascosas, es un clásico que tengo muchas ganas de leer desde hace bastante. Otro de ellos es Drácula, otro clásico que tengo ganas de leer desde hace un montón. Y Carmila, que también va de vampiros. Así que, pues no sé, de momento esos son los 3 clásicos que tengo previstos de alguna forma leer este año, que no sé en qué momento los leeré, pero que sí que son los que por el momento me llaman la atención y van a tener prioridad sobre otros clásicos cuando me ponga a leerlos. Así que, como he dicho, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias si habéis llegado hasta aquí. Si os ha gustado el vídeo, darle a like. Dejadme abajo un comentario cuáles son vuestros clásicos favoritos y si habéis leído alguno de los libros de los clásicos que os he enseñado en este vídeo, pues si compartís conmigo la opinión que os he dado o no. Y ya está, que paséis un buen fin de semana y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.